Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a partir nuestro nuevo ciclo y vamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Vamos a hablar de su interior, de su exterior, ¿cierto? Del chasis, del motor y de los sistemas que la hacen funcionar, como por ejemplo el combustible, el sistema de combustible, ¿cierto? El sistema de refrigeración, el sistema de arranque y carga, etcétera, ¿ya? Y vamos a empezar, ¿cierto? Por esto que dice acá. Dice que para conducir una motocicleta deben conocerla muy bien, físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil, ¿cierto? Porque solamente tiene dos ruedas. Como un automóvil u otro tipo de vehículo, entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar las medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como tamaño y peso. Entonces, si yo manejo una moto y la manejo bien, no puedo creerme que puedo manejar cualquier moto, ¿ya? Lo más probable es que si mi moto es más o menos grande, ¿cierto? Voy a tener mayor expertise en ese tipo de moto, en ese tipo de peso, y que cuando maneje una moto chica, voy a sentir, ¿cierto? Muy distinto. Y viceversa, cuando yo manejo una moto muy chica, no puedo llegar y subirme a una moto muy grande porque las diferencias son muchas, siempre con cuidado, siempre con la máxima precaución. Ya es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento, es decir, en qué debo fijarme para no echar a perder la moto. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración, y acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Hay distintos tipos de lubricación en las motos, ¿ya? En la actualidad predomina los motores de cuatro tiempos a los que se les cambia aceite, pero también existen motores de dos tiempos a los que no se les cambia aceite, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Me refiero a que la forma de lubricar es distinta y hay que tener mucha atención, mucho ojo para no fallar ahí y irnos a confundir y no realizar el mantenimiento que tenemos que hacerle a nuestra moto, ¿ya? Después me habla, ¿cierto?, del chasis. Y esto es lo que vamos a empezar hablando ya de lleno en esta clase. Tenemos el chasis o bastidor, dice la motocicleta, es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular. Después tenemos la horquilla, ¿cierto?, que va puesta al chasis por el cabezal de dirección. A través de rodamiento o cojinete, habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión, ¿cierto?, se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. La horquilla delantera es este dispositivo, ¿cierto?, es este dispositivo que permite sujetar la rueda delantera. Si yo sujeto la rueda delantera, ¿cierto? Necesito también darle suspensión, es decir, que la moto conserve cierta altura. Para eso se instalan los resortes, ya estos alambres, ¿cierto? Que son como los resortes del cuaderno o como los espirales del cuaderno, ¿ya? Pero además necesito una función disipadora de energía. ¿Por qué? Porque cuando el resorte se comprima, luego se va a estirar, luego se va a comprimir de nuevo, luego se va a estirar y eso va a hacer que la moto cuando pase por un bache o en su circulación normal se sienta eh, oscilante, por decirlo así, ya como un barco, como que sube y que baja. Para eliminar eso necesitamos el factor del amortiguador. El amortiguador es, podríamos decir que es una especie de jeringa, digamos que es como una especie de jeringa, que permite, ¿cierto?, que los líquidos pasen de un lado, ¿cierto?, de la cámara al otro lado de la cámara y con esto logra disipar, ¿cierto? De las cámaras me refiero del propio amortiguador, ¿ya? Disipar energía.
funcionan con aceite, ¿ya? Y tanto la suspensión delantera, que son estas horquillas telescópicas, ¿cierto? Que pueden ser tradicionales o invertidas, como para el monochoc trasero, ya que es esto que está acá, vamos a tener estos dos elementos, un elemento que amortigua y un elemento que da elasticidad y suspensión, ¿ya? Dice que el brazo basculante mantiene la rueda, ¿cierto? Y la suspensión trasera. Entonces tengo la horquilla y tengo el brazo basculante. La horquilla y el brazo basculante. Y la suspensión dice que consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabaja generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Perdón, pero hasta ahora me ataca inevitablemente Morfeo. Trato de evitarlo a toda costa, pero igual Morfeo me termina atacando y casi que me gana, ¿ya? Entonces, hablando acerca de la suspensión, dice que consta generalmente de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite. ¿Qué significa eso? Los espirales, los espirales trabajan igual que un resorte cualquiera, ya se pueden comprimir, es decir, achicar, se pueden estirar de forma libre, por decirlo así, y de forma elástica, es decir, que van a volver a su punto en algún momento nuevamente, ¿cierto? Siempre y cuando la deformación que hayan sufrido no haya sido extrema. Después, ¿cierto? Tenemos, aparte de este elemento de elástico que ya estamos hablando hace rato, tenemos la parte que funciona con aceite, ¿ya? Esa parte que funciona con aceite es la que normalmente falla, ¿ya? ¿Por qué falla? Porque el aceite necesita estar dentro de una cámara. Esa cámara necesita estar sellada y el sello lo logra gracias a unos retenes, ¿ya? A unos retenes, a unas juntas tóricas o O-rings, ¿cierto? Y gracias a eso esto puede funcionar, ¿ya? Porque tiene que tener una movilidad, ¿cierto? Tiene que aislarse del exterior. Entonces, hay varias cosas ahí que entran a tallar para que esto funcione bien. Tenemos que entender, ¿cierto?, que esta suspensión, cuando está en perfecto estado, no va a dejar filtrar nada hacia afuera. Luego del uso, o a veces después de recibir impactos muy fuertes, pueden empezar a sellar, perdón, pueden empezar a, no sellar, a filtrar, ahí sí, deberían sellar, pero después de un tiempo pueden empezar a filtrar, ¿ya? Y esa filtración, lamentablemente, esa filtración lamentablemente tiene el problema de que va en el tiempo va a ir siempre creciendo. Además, imagínense que se sale un poquito de aceite de dentro de las telescópicas o de la suspensión, todos los días se sale una gotita, todos los días una gotita, una gotita, una gotita, una gotita. A lo largo de un año vamos a tener una gran cantidad, ¿cierto?, de aceite menos dentro de las suspensiones y por lo tanto ya no van a trabajar de la misma forma, ya no van a trabajar de forma óptima, ¿ya? Es muy importante, queridos amigos, entender esa parte. Siempre verifique, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. ¿Ya? Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción
y control de la motocicleta. Entonces, ahí tenemos un punto importantísimo, que es, ¿cierto? Que si mi suspensión está dañada, que lo más normal es que le falte líquido, ¿cierto? O que tenga fugas, eso es lo más normal, lo más común que pase, mi conducción va a ser peor, ¿ya? Y si mi conducción es peor, el riesgo de accidente aumenta y es lo que nosotros siempre debemos combatir. Entonces, las suspensiones, queridos amigos, son muy importantes. Eh, Muchas veces le restamos importancia a la suspensión y resulta que la suspensión puede hacer que, o puede evitar que yo me vuelque en una curva, por ejemplo, cuando ando en un vehículo. O la suspensión puede hacer que la rueda no derrape en una curva cuando voy en una moto, ¿ya? O que no se resbale. Entonces es muy importante, no le resten importancia. ¿Por qué la gente a veces no toma en cuenta la suspensión? Bueno, porque aunque la suspensión esté muy mala, la moto sigue andando y la gente le sigue dando. Eso no está bien. Siempre, perdón, siempre, apenas veamos algún tipo de fuga, debemos revisar y mandar a corregir ese problema. ¿Ya? Luego tenemos este chasis que está acá. Este chasis es un chasis muy típico de cualquier motocicleta común. Es un chasis de acero, ¿ya? Normalmente los chasis que están pintados de color negro son de acero. El acero es un material muy noble para la fabricación y de hecho en relación precio-calidad es lo mejor que vamos a tener. Por eso es que la inmensa mayoría de las motos se construye de acero. ¿Existen otros materiales? Claro que sí, que por ejemplo pueden hacer que la moto sea más liviana, más refinada, etc. Esos materiales son las aleaciones ligeras como el magnesio y el aluminio y también ciertos los materiales compuestos como es la fibra de carbono, el titanio, etc. ¿Ya? Ahora, puedo tener motos con chasis que combinan estas tecnologías. A lo mejor toda esta parte es de acero, ¿cierto? Esta parte de acero y esta parte de atrás es de fibra de carbono. Puede ser también, ¿ya? Hay motocicletas, como en este caso, que se puede sacar completamente la parte trasera. Por ejemplo, si me chocan por atrás y me rompen acá, solamente cambio esa parte del chasis. Y hay motocicletas que si yo tomo el chasis, ¿cierto? Y le quisiera sacar esta parte, no puedo porque viene todo soldado. Ya tenemos, como les digo, distintas clases de motos. Ya, cosa importante también es nuestro famoso basculante trasero. El basculante permite, ¿cierto?, que la rueda trasera pueda ir sujeta al monochoque. Este shock, este conjunto de amortiguación y suspensión que está acá, puede ser simple, ¿cierto? Me refiero a que uno solo, o puede ser doble, puede tener uno de aquí hasta acá y otro por el otro lado, ¿ya? Uno a cada lado de la rueda, y en este caso que es uno solo y va, podríamos decir que al medio de la rueda, ya centrado. Normalmente se considera que los que van uno a cada lado es como una tecnología más antigua, ¿ya? Lo que no quiere decir que no haya motos modernas que traigan también este tipo de configuración, ciertos motos más retro, motos más vintage, ¿ya? O simplemente motos que hayan elegido como su configuración esa de las dos, ¿cierto? Los dos shocks atrás, ¿ya? O los dos amortiguadores atrás. Algo quería, se me estaba olvidando algo, algo que quería decir yo y no lo he dicho. Ahora me acordé. Las motocicletas, así como los autos, los camiones y cualquier vehículo que se venda para la vía pública en la actualidad,
o al menos la inmensa mayoría, se trata, ¿cierto?, de tener un número de identificación, un número de chasis, un número de BIN, ¿ya? Ese número de chasis, ese número de BIN tiene 17 caracteres y es totalmente intransferible. Si ese número de chasis es modificado, la motocicleta automáticamente pierde su valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si alguna autoridad me pilla con el número modificado, va a entender que la motocicleta fue robada, ¿cierto? Y va a ser retirada de circulación, ¿ya? Ahora, ¿cómo evitar esto? Revisen los números de chasis o los números de BIN antes de comprar la moto, inclusive cuando es nueva, porque puede ser que sea nueva y que se hayan equivocado en algún número en la factura y después a futuro van a tener problemas con eso, ¿ya? O puede ser que hayan puesto las patentes cambiadas, ¿ya? A mi moto le hayan puesto las patentes de otro comprador y viceversa, ¿ya? Entonces, siempre revise que los números identificatorios correspondan a lo que estoy comprando con lo que me están transfiriendo. ¿Ya? Revise exhaustivamente los números de chasis. Si los números de chasis están alterados, ¿ya? También es una buena opción salir de ahí, ¿ya? Evitar, cierto, siempre evitar el quedarse con un vehículo así, ¿ya? Muchas veces estos tipos de vehículos son publicados y son vendidos a valores muy inferiores a lo que realmente valen. Ya no se dejen llevar por la tentación, porque si el número de chasis está adulterado, es por algo. ¿Ya? Y obviamente nadie debería comprar una moto que sabe que es robada, un auto que sabe que es robado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a que este delito tan doloroso, ¿cierto?, para el afectado, siga creciendo. Denme un segundo, por favor. Solo un segundito. Ahora sí. Ya, queridos alumnos, ¿cierto? Eh, Importante el tema del número de chasis, el tema de evitar que nos estafen, el tema de evitar, ¿cierto?, alimentar un negocio que le hace daño a los justos, ¿ya? Así que ojo con ello. 2.2, el motor dice. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? Vamos a hablar al tiro acerca del motor. El motor, para empezar, podríamos decir que es la pieza fundamental de la moto, del auto, de lo que estemos hablando del mundo tuerca, ¿cierto? Si yo veo un Ferrari y me lo venden sin motor, vale muchísimo menos que si tuviera su motor, ¿cierto? Si yo a mí me venden una moto sin motor, aunque esté impecable completamente, vale muchísimo menos que pensé que había un espíritu y era yo el que estaba dando vuelta al computador porque estaba tirando el cable con los pies. Ya, esperen un poquito. Ahí sí. El motor es pieza fundamental de una moto, de un auto, de un camión, de lo que sea. ¿Por qué? Porque obviamente me entrega la propulsión y sin propulsión no puedo andar, ¿cierto?
Entonces, siempre cuidar al máximo el motor de la moto. ¿Y de qué forma podría cuidar el motor de mi moto? Bueno, consejo súper sencillo. Mantenimiento correcto, uso acorde a lo que el fabricante pide. Por ejemplo, si yo tengo un motor de 4 tiempos, ¿cierto? Debo hacerle cambio de aceite cada 5.000, 10.000 kilómetros o depende de lo que el fabricante me diga. Ya, normalmente en las motos pueden ser 3.000, 5.000, 10.000 kilómetros, ¿ya? Pero va a depender del fabricante. En la actualidad, ¿cierto? Se está tratando de alargar los intervalos de mantenimiento, poniendo mejores filtros, poniendo mejores aceites, etc. ¿Ya? Pero yo debo respetar lo que el fabricante de mi moto dice en el manual de usuario. Si yo le cambio el aceite por un buen aceite, el motor me va a durar mucho más. Si yo le cambio el aceite, o sea, el filtro de aceite por un buen filtro de aceite, el motor me va a durar mucho más. Ya los filtros de aceite en su interior tienen como un tamizaje, como una red, ya, como una tela. Y dependiendo lo apretada que sea esa tela, es que va a filtrar partículas más grandes o más pequeñas, ¿ya? No es lo mismo un filtro original que un filtro alternativo. Puede ser que el filtro alternativo sea incluso mejor que el original, pero en muy pocos casos, y en esos casos lo más probable es que el filtro va a ser más caro inclusive que el original. Si yo veo que el filtro original vale 10.000 pesos y venden otro que vale 1.000 pesos o 2.000 pesos, claramente hay posibilidades de que ese filtro no cumpla con lo mismo que cumple el original, ¿ya? Y como no cumple con lo mismo, va a proteger menos el motor, va a proteger menos el aceite, inclusive, ¿cierto? Y el motor va a durar menos, ¿ya? Además de eso, cuando se echa a andar la moto, ¿ya? También es bueno dejarla calentar, que llegue a su temperatura de trabajo ideal y de ahí empezar a exigirle un poquito, ¿ya? Yo por lo menos trato, no siempre puedo, de hecho, hay muchas veces que no puedo, echar a andar y dejarla funcionando, ¿cierto? Hasta que llegue a la temperatura de trabajo. La moto parte acelerada, y cuando ya va llegando a la temperatura, va bajando la aceleración, bajando hasta que llega a un mínimo de aceleración. Para mí ese es el ideal, ahí recién tomar la moto e irme. ¿Ya? A veces me quedo conversando con algún colega mientras la moto se calienta y me voy, ¿ya? O a veces cuando estoy en la casa, echo a andar la moto, dejo que se caliente, ¿cierto? En el patio, obviamente, un patio descubierto que no tenga techo, y cuando la moto ya se calentó, ahí salgo, ¿cierto? Me subo a la moto y me voy, ¿ya? Entonces, ojo de no dejar la moto andando sola en la calle, ¿cierto? Para que no nos las vayan a robar, ¿ya? Entonces, y por último, si la roban, que les cuesta un poco, uno se va a entregar con la llave y todo andando ahí. Entonces ahí tienen dos consejos muy fáciles de realizar y que van a hacer que tu moto dure mucho más tiempo, ¿ya? Tu motor dure mucho más tiempo. Estos dos consejos, recuerda, son lubricación exacta, precisa, ¿cierto? En tiempo y en las indicaciones del fabricante y dejar calentar la moto antes de empezarla a exigir. Si tengo que necesariamente salir en la moto sin dejarla calentar antes, un buen consejo es que no la acelere tanto. Ya salgo, me muevo, me desplazo, voy ahorrando tiempo, por decirlo así, pero no le pido todo al tiro hasta que la moto ya entre en temperatura, entre en calor y ya esté un poquito más preparada, ¿cierto? Para pedirle, exigirle un poquito más. En el caso de los motores, ¿cierto? De 4 tiempos, dije que el aceite eh, se le cambiaba. En el caso de los motores de 2 tiempos, podríamos decir que no se le cambia aceite,
porque el aceite es quemado en conjunto con el combustible, ¿ya? Por lo tanto, los motores de dos tiempos vamos a alimentarlo con una mezcla de aceite y combustible, y eso va a ir a la cámara, se va a quemar y va a generar también una lubricación para que el motor dure un poquito más. Siempre también respetar las pautas del fabricante, ¿cierto? Cómo mezclar. Hay motos que mezclan sola su combustible y su aceite. Hay motos que uno tiene que echar la mezcla de forma precisa para que funcione bien, ¿ya? Siempre tratemos de, siempre tratemos de eh, respetar las indicaciones que el manual del fabricante nos da. Los manuales de fabricante vienen para el usuario y para el taller. Ya al menos debemos leer el de usuario cuando tenemos nuestra nueva moto. ¿Ya? También, hablando del motor, existen otros sistemas como el de refrigeración, que también hay que hacerle sus cambios y sus mantenciones. Ahora, hablando de los motores de dos y de cuatro tiempos, vamos a hablar de la diferencia que hay entre ambos, ¿ya? Para empezar, debemos saber que el motor de dos tiempos prácticamente no se utiliza en la actualidad para la vía pública, ¿ya? Si se utiliza de alguna forma aún es en competición, ¿cierto? De forma deportiva. Pero para la vía pública prácticamente ya no hay motores de dos tiempos. No sé si no hay ninguno en el mundo, pero prácticamente no hay. Ya la participación de las motos de dos tiempos para andar en la calle es muy baja. Los motores de dos tiempos son bastante potentes, pero también son bastante inquietos, ¿ya? Es decir, que son más difíciles de controlar. Los motores de cuatro tiempos son los que más se ven en la actualidad, ya tanto en mercado nuevo como mercado de segunda mano. Estos dos, ¿cierto? Mercados, como les digo, ya hace muchos años que principalmente lo que más hay son motores de cuatro tiempos. ¿Y por qué se da esto? Si el motor de dos tiempos dije que era potente, ¿ya? Porque por algo muy simple, algo que le enseño siempre a mis alumnos de mecánica, es que en la actualidad todos los esfuerzos están dirigidos, ¿cierto? Eh, a disminuir las emisiones contaminantes. Y una moto, ¿cierto? De dos tiempos es muy contaminante. No es contaminante, es muy contaminante por su naturaleza de funcionamiento. Por lo tanto, las motos de dos tiempos son las motos que, o sea, las motos de cuatro tiempos son las motos que más se utilizan por ser menos contaminantes, ¿cierto? Y las motos de dos tiempos no se utilizan por ser muy contaminantes. Antiguamente, años 80, años 90, ahí habían hartas motos en la calle que eran de dos tiempos todavía. Pero en esos años todavía no nos preocupábamos de las emisiones. Ya, imagínense, yo tenía 5 años, el año 90. ¿Ya? Ojo, revelé mi edad, no importa. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con ello. ¿Ya? Recuerden, los motores de cuatro tiempos son menos contaminantes que los motores de dos tiempos. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué se le llama a uno motor de dos tiempos y al otro motor de cuatro tiempos? Bueno, en palabras muy simples, esto depende de la cantidad de explosiones por número de vueltas que tiene el motor. El motor de dos tiempos tiene un pistón adentro que sube y que baja, ¿ya? Ese pistón, cada vez que sube, hay una explosión y un empuje hacia abajo. Es decir, una explosión por cada vuelta. En cambio, si nos vamos a los motores de cuatro tiempos, lo que dije recién era para el de dos tiempos, si nos vamos al motor de cuatro tiempos, vamos a encontrar que el motor de cuatro tiempos baja, sube, y ahí recién hay una explosión. Es decir, dos viajes del pistón, una explosión, dos tiempos. Cuatro viajes del pistón, cuatro tiempos, una explosión. ¿Ya? Es por eso que la entrega de potencia del motor de cuatro tiempos es más paulatina, más suave que la de dos tiempos, que es más explosiva. ¿Ya?
Sistema de lubricación. En los motores de cuánto tiempo tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Es decir, el aceite está a un lado y la gasolina está en otro lado. No se juntan, ¿ya? Dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, ¿ya? Refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con pautas del fabricante. Ojo, siempre controle el aceite con pautas del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Bueno, ya tenemos todo visto eso. Lo que no hemos visto es que tenemos distintos tipos de aceites. ¿Ya? Tenemos aceites originales, ¿cierto? De las marcas, que no necesariamente lo fabrica la marca, pero está autorizado para usar por la marca. Tenemos aceites con certificación API, con certificación ASEA, ¿ya? Ahí tenemos distintos tipos de certificación para nuestros aceites. Y algunas otras también, ¿ya? Pero en general debemos ver qué aceite nos recomienda el fabricante y qué certificaciones tiene que tener ese aceite. Nos va a pedir el fabricante un grado de aceite, por ejemplo, 2050, 1040, y una certificación, por ejemplo, una API, ¿ya? O una AC. Ojo con ello, ya tratemos de cumplir al 100% con eso y tratemos de no comprar aceites de mala calidad o de dudosa procedencia, ¿ya? Mucho ojo con ello. El sistema eléctrico dice, la batería eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo, por lo tanto es peligroso para la piel. Al estar en contacto con la ropa, también puede destruir. ¿Ya? Hablemos del sistema eléctrico entonces ahora. El sistema eléctrico, queridos amigos, es muy importante en una moto y además es muy delicado. Tiene un equilibrio muy frágil. ¿Por qué les digo esto? En muchas ocasiones compran la moto y lo primero que hacen es ponerle chiches. Por ejemplo, una bocina que suene más fuerte, unos parlantes, algunos por ahí, unos, no sé, unas luces, unos LED, unos, ¿cómo se llama esto? Neblineros, busca caminos, como le quieran llamar. Y resulta que con esto, ¿cierto? Rompen el equilibrio que había en la moto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor tenemos, quiere decir que a lo mejor tenemos, ¿cierto? Eh, problemas en el futuro. Por ejemplo, pasaba cuando yo empecé a andar en moto, le he contado, varias veces lo he contado acá en la clase, ¿cierto? Que yo cuando empecé a andar en moto en la calle, que antes andaba en tierra, ¿cierto? Cuando empecé a andar en la calle tenía una R15. Ese R15 hizo que yo me juntara con varias gente más que también tenía R15. Nunca he sido tan bueno para ponerle chicha a los vehículos. Y resulta que varios amigos le pusieron luces de xenón a la R15. Se veía genial, alumbraba más y todo, pero pasaba que a veces iban andando y se les acababa la batería. O la paraban y después la moto no partía. Resulta que con el solo hecho de ponerle estas luces de xenón, hacía que la batería se empezara a descargar. Le sacaban las luces de xenón, esta instalación que le habían puesto, y la moto volvía a funcionar perfectamente. Entonces hay que tener cuidado, siempre tratar, ¿cierto?, de no modificar mucho el tema de la electricidad, sobre todo en las motos, porque el sistema de las motos, como les digo, es bastante sensible, por decirlo así, sobre todo en motos más pequeñas.
Y vamos a hablar de la batería. La batería, ¿cierto? Es el elemento que permite acumular energía en nuestra moto. ¿Para qué acumulamos energía? Principalmente para poder volver a echar a andar la moto cuando la moto se encuentra detenida. Después que está detenida la moto, volvemos a echarla a andar gracias a la batería. Hacemos girar el motor nuevamente y la moto parte, ¿cierto? Dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla, ¿ya? Ahora, estas baterías pueden presentar problemas. ¿Qué problemas puede presentar una batería y cómo me debo cuidar de la batería? Si la batería se está mojando hacia afuera, es decir, que está dejando que salga este líquido que tiene adentro hacia afuera, debo sacarla, cambiarla y eliminar la batería vieja de forma responsable. Si la batería, si la batería vieja, ¿cierto? Se empieza a calentar por un lado o presenta algún tipo de deformación, como que se hinchó por un lado, ¿cierto? O cualquier tipo de deformación, también debo cambiar. Si la batería empieza a dar signos de que se empieza a descargar, de que ya no dura como antes, etcétera, también debo, ¿cierto?, eliminar esa batería. ¿Por qué debo eliminarla? Porque las baterías entran en cortocircuito en algunas ocasiones, y si yo las sigo haciendo funcionar como a la mala, por ejemplo, dándoles carga o tratando de hacerlas partir, ¿cierto?, con un puente, etcétera, podría inclusive esa batería llegar a reventarse. Si esa batería se revienta, créanme que no es nada agradable y que es muy peligroso. Ya les puede romper una mano, los puede dejar con trauma acústico, varias cosas más. Puede saltarle el ácido en la cara, etcétera. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con las baterías. ¿Ya? Cualquier problema que tenga, eliminada de forma inmediata y se reemplaza por una batería nueva que esté en buenas condiciones. ¿Ya? Después tengo los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Los fusibles son elementos que permiten proteger el sistema. Un fusible hace que yo pueda tener un cortocircuito y que ese cortocircuito no se traduzca en un incendio, ¿ya? Si tengo un fusible que se corta, lo que debo hacer es reemplazarlo por otro fusible de iguales características. ¿Cuándo se cortan los fusibles? Cuando hay un cortocircuito o cuando se eleva el consumo por algún motivo, ¿ya? Si yo pongo un fusible nuevo, imagínate que se cortó un fusible de 10 amperes. Yo pongo otro fusible de 10 amperes y el vehículo empieza a funcionar bien, bacán. Ahí llegó el problema. Puede ser que se haya quemado por algo fortuito, como por ejemplo que pasaste por un hoyo, ¿cierto? Se tocaron dos cablecitos, se quemó, pero después se separaron y no volvió a suceder este problema. Sin embargo, puedo tener el problema de que estos dos cablecitos, en vez de tocarse y separarse, se tocaron y quedaron juntos. Si este es el caso, lo que debo hacer es, si este es el caso, lo que debo hacer es, si este es el caso, lo que debo hacer es llevar la moto a un eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo sigo intentando hacer andar la moto en esas condiciones, lo que estoy haciendo es forzar a la moto a que ande aun cuando tiene un cortocircuito y un cortocircuito genera temperatura y la temperatura puede generar un incendio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la gente a veces? Toma un pelito de cobre, ¿cierto? Un pedacito de alambre de cobre, de cable de cobre, y le amarra las patitas del fusible y la pone, para que el pelito de cobre aguante más que el fusible. ¿Qué pasa con eso?
Pasa que obligamos al sistema a trabajar con mayor temperatura que el que puede soportar. Entonces generamos, puede ser de forma inmediata o al corto plazo más adelante, una falla más grande y más cara. Por lo tanto, debemos tratar siempre de no tardar, debemos hacerlo, ¿ya? Si cambiamos el fusible que estaba malo por el mismo de las mismas características, rojo de 10 amperes, por ejemplo, y vuelve a funcionar, bacán. Pero si no es así y la falla vuelve a aparecer y se vuelve a cortar, tenemos que llevar la moto, ¿cierto?, al servicio técnico o a un buen eléctrico que pueda encontrar dónde está generándose la falla. Y separa estos cablecitos que se están tocando, los enguinche, vuelva a poner y empiece a funcionar ahora sí bien el sistema. ¿Ya? Normalmente esto puede pasar cuando pasan por un hoyo o cuando la moto está expuesta a mucha humedad, etc. ¿Ya? Importante, dice, en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor. Como la chapa de contacto, la diferencia es que en las motos, ¿cierto? Tengo un pulsador, ¿cierto? Le doy solo el contacto con la llave y después tengo un pulsador en la mano. Y también puedo tener como una especie de pata, ¿cierto? De pedal, que uno pisa con fuerza, hace que el vehículo, el motor gire, ¿cierto? Y este primer giro hace que empiece a funcionar y la moto se ponga en funcionamiento de forma eh, continua luego de eso, ¿ya? Existen motos que tienen el pedal y existen motos que tienen el motor de partida, ¿cierto? Con partida eléctrica. Y también existen motos que tienen los dos sistemas, que es algo bien interesante porque a veces la moto se te queda sin batería, no parte, y con la ayuda del pedal podría echarla a partir aunque no tuviera batería. Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Prácticas.cl. Espero verlos mañana. Hoy día estuve solito, pero les dejo la grabación porque sé que van a estar viendo esto durante la tarde o quizás mañana durante la mañana. Cuídense, que les vaya bien. Nos estamos viendo día lunes empezando un nuevo ciclo. Nos vemos mañana para seguir hablando de estas cositas. Ya mañana vamos a hablar, por ejemplo, de sistema de combustible, ¿cierto? Carburador, inyección electrónica, sistema de escape. Vamos a hablar del sistema de refrigeración, de la transmisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Para mí es un gusto hacer esta clase. Espero que para ustedes sea un gusto también escuchar. Si en algo me equivoco, no duden, ¿cierto?, en decirnos, avisarnos y ver cómo mejoramos siempre el contenido para ustedes. Recuerden que lo que yo les hablo, se los hablo desde mi humilde experiencia, pero todo se puede perfeccionar y siempre en algo nos podemos equivocar. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho. Ricardo Cornejo, practicates.cl. Chao, chao.